Bien, en primer lugar, tengamos en cuenta que los derechos humanos se fundamentan en la valoración de la dignidad de la persona humana, de toda persona humana. Y ahí todos tenemos los mismos derechos a realizarnos como personas, ¿no? Derechos de las personas y derechos de los pueblos también, ¿no? Y estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales, políticos, derechos de todo aquello que nos puede ayudar a realizarnos. El garante de todos los derechos es siempre el Estado. El Estado debe procurar que todas las personas, los pueblos, se realicen como personas y como pueblos, sin exclusión de ninguna clase. Como veis, estamos muy lejos de lo que se piensa. Y la persona humana debe ser el referente de todo, es decir, a donde todo tiene que orientarse es a la realización de esa persona y de esos pueblos, no bajo intereses privados, bajo intereses de capital, bajo intereses de poder. Ahí hay todo un reto desde esta Asamblea Universal de los Derechos Humanos que nos dejaron en el año 48. El balance. Bueno, en primer lugar, yo diría que los gobiernos de turno no han tenido mucho interés, ¿no? No han tenido mucho interés en lo que son los derechos humanos. Incluso el tener un plan nacional de derechos humanos que pudiera ser un referente para las políticas públicas, tampoco han tenido ningún interés en ello. Luego, si vemos la realidad del Perú, ahí están las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que también las ignoran prácticamente, ¿no? Todo lo que es verdad, todo lo que es memoria, todo lo que es justicia, todo lo que es reparación. Es una vergüenza que tengamos 15.000 desaparecidos. Es inaudito. Es una vergüenza que tengamos miles de personas esterilizadas forzadamente. Eso es una vergüenza para el país. Es una vergüenza, ¿sí? Y el cumplimiento de las recomendaciones, de las reparaciones, no. Se ha soltado dinero con cuentagotas prácticamente. Y es hasta también vergonzoso que después de 15 años estén todavía haciendo listas. Entonces, ¿cuándo va a haber las reparaciones si después de 15 años están todavía completando las listas de las víctimas? Como ves, es bastante triste en ese sentido, ¿no? Con respecto a los derechos humanos en el Perú tenemos varios retos. También el problema de los pueblos indígenas y culturas ancestrales indígenas. Ahí hay toda una deuda con los pueblos indígenas y una deuda con las diversas culturas que tenemos en el país. Ahí hay mucho que trabajar, es una inmensa riqueza y está bastante ignorada también, ¿no? El gran reto para mí es el modelo que tenemos. Un modelo económico que busca el desarrollo, pero no busca un desarrollo humano, ¿no? Sino un desarrollo y que está dominado por intereses, donde el referente principal no es la persona humana, sino la plata y el poder, ¿no? Y todo está en función de eso. Y todo gira alrededor de intereses de poder y de capital. Es una pena, pero así es. Eso, claro, lógicamente crea exclusión. La mayoría del pueblo peruano está excluido. La mayoría del pueblo peruano. Miremos toda la sierra, miremos toda la selva, ¿no? Y
todos ellos hemos dicho desde el principio que tienen los mismos derechos. Y para nosotros, de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, ciertamente es bastante triste ver el panorama de candidatos que tenemos. Podría ir enumerando uno a uno, y eso, pero todos lo saben. El hecho de que una Keiko se presente a gobernar como candidata, teniendo su padre una dictadura, su padre con una corrupción grande, su padre condenado en varios juicios, incluso por crímenes, eso, y que ella se presente y que la gente le vote. Entonces hay un problema en ellos que se aprovecha, yo diría, de la ignorancia del pueblo y el pueblo que tenemos. Eso de cara afuera es una imagen feísima para el Perú, ¿no? Y los demás, pues ya hemos visto, el Alan García y el Toledo y demás, lo que hicieron y lo que dejaron de hacer. No tienen muy buena imagen delante del pueblo, malísima imagen. Pero el poder se ve que es sumamente atractivo y siguen poniéndose a pesar de. Uno dice, ¿cómo es posible que un Alan García se presente de nuevo si casi en la última votación no pasa como partido? Y por eso quieren hacer alianzas, a ver si pasamos o qué, cómo es la cosa, ¿no? Ciertamente, pero es un poquito triste de cara a los derechos humanos, ciertamente bastante triste. Porque nosotros de derechos humanos lo que vamos a defender va a ser valores y principios. Y ahí es donde fallan a la hora de ponerlos en la práctica.